Bueno, hoy vamos a ver un estudio sobre algo que es muy importante en nuestras vidas, para todos. Les voy a contar una historia de mi vida donde yo perdí una gran oportunidad. ¿Okay? Cuando yo tenía 13 años, tuve una gran oportunidad. Tenía un amigo cuyos padres se iban a ir a vivir a España. Y entonces iban a ir y dijeron, y se habían hecho muy amigos de mi madre y de nosotros, entonces quedamos en que ellos se ofrecieron, ¿por qué no nos acompañan en barco hasta España? Y entonces pues mi mamá ahorró y todo eso, ya teníamos el dinero para ir a Acapulco, y de Acapulco zarpar hasta España para acompañarlos y ya dejarlos allá, nosotros nos regresamos. Imagínense qué gran oportunidad. Pero pasó algo, que al final de ese semestre yo reprobé la materia de geografía. Y entonces el maestro me dijo, si no quieres reprobar el año, hay un examen extraordinario que tú puedes tomar. Y yo, pues sí, porque yo no quiero repetir el año. Ok, pues el examen es en esta fecha, que caían exactamente en la fecha que íbamos a ir en barco. ¿No? Así es de que no fui en barco. Se quedó pues mamá con las ganas y yo nada más fuimos a Acapulco a acompañarlos y me tuve que regresar a estudiar de nuevo para pasar el examen de geografía y así no perder y tener que repetir el año, ¿no? ¿Y por qué fue que yo perdí esa oportunidad? Por falta de diligencia. Porque no era diligente en mis estudios, ¿no? Y eso es un problema que tiene esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación, tal vez tú has nacido en esta generación, todas las cosas se les dan fácil. Es decir, que los movies se descargan solas. Antes tú tenías que ir a un lugar por un movie, no, ahora se descargan solos. Que antes tenías que ir a una tienda para comprar discos o CDs de una canción o de un álbum, y ahora millones de canciones en Spotify. Antes tenías que ir y preguntar, investigar, ahora Google te da la respuesta casi antes de que termines de preguntar, ¿no? Comida preparada y lo que llamamos el algoritmo adivino. Es decir, que cuando yo voy a mi computadora o yo voy a mi televisión, yo no tengo que estar diciendo qué voy a ver hoy, sino que los algoritmos adivinos han programado para adivinar lo que me gusta y sabe lo que me gusta a mí, para que entonces yo no tengo que buscar. Es decir, que esta clase de sociedad ha producido a gente que han perdido el músculo de la búsqueda, de insistir, de empujar, están atrofiados, pasivos, flojos, y en gran manera, algo que veo mucho, es falta de iniciativa. Lack of initiative. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la vida espiritual no funciona en modo automático. ¿Ok? Es decir, tanto para alcanzar la salvación como para vivir la vida cristiana se requiere diligencia. Ahora, las buenas noticias es que si te consideras flojo, si te consideras pasivo, si tienes un problema como tal, hay un fruto del Espíritu que Cristo da, que es precisamente la diligencia. Vamos a ver primero el hecho de que la salvación no es para los desinteresados. En un pasaje de Lucas 13:22, que es un pasaje que da mucho miedo a muchos, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y vemos acá en este versículo algo que es
pues como dicen en inglés, scary, ¿no? Que vemos que relativamente hablando, pocos son los que se salvan. Es decir, cuando uno ve las multitudes, cuando uno va a Costco, cuando uno ve y va a un estadio, ustedes van a ver tantas multitudes y te preguntas cuántos de ellos conocen a Cristo. Relativamente pocos. Y en esta advertencia de Jesús, Él da la solución y dice, esforzaos por entrar. Es decir, no te quedes en una forma pasiva, sino esfuérzate por entrar. Y la palabra en el original, en el griego ahí es agonizomai, que quiere decir agonizar. Y no sé si alguna vez han visto el final de una competencia olímpica, donde los tipos están dando todo y sientes que se van a desplomar, y es porque uno dice, este tipo está agonizando por llegar a la meta, haciendo un esfuerzo. Y así es lo que Jesús dice, esmérate por asegurarte que cuando esté la oportunidad de ser salvo, de escuchar un mensaje, no seas pasivo, arrebata eso, alcánzalo, porque no siempre estará disponible. Entonces, te tienes que preguntar, ¿qué es lo que más urge en tu vida? Te puedes decir, bueno, a mí me urge unas vacaciones, o a mí me urge ganar dinero para poder comprar esto, o a mí me urge comprarme una casa. Pero si la urgencia principal no es que recibas a Cristo o que Cristo te reciba, no te estás esforzando lo suficiente para poder alcanzar esa salvación. Ahora es importante aclarar esto, porque la salvación es por fe, no es por obras. No es como que yo me estoy ganando la salvación. Pero siempre he dicho una cosa que hay que mantener en equilibrio. La salvación es completamente gratuita. La conversión te cuesta todo. Es decir, tú tienes que dejar atrás todas las cosas para venir a Cristo, eso es lo que cuesta. Pero la salvación en sí te la da Cristo gratuitamente, sin que tú hagas nada. La misma fe, Él la deposita en ti. Y este es entonces el problema, que tenemos que alcanzar esa puerta, porque no siempre estará disponible. He visto y sabido de gentes que vinieron a la iglesia, escucharon en la iglesia, estuvieron interesadas, se aproximaron y después, ya como no les interesó, y al final Dios los llevó a otro lugar donde no había oportunidad de escuchar el evangelio. Y así se quedaron perdiendo esa oportunidad. Es como el arca de Noé. Noé, Dios le dijo, haz una arca porque va a llover. Él ni había visto nunca la lluvia. No había llovido en ese entonces porque dice que la tierra se regaba de abajo para arriba. Había como una especie de neblina que regaba la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Noé estaba, mientras construía la barca, estaba también predicando a la gente a que se convirtiera. Y la gente no se convirtió y aplazó. Y cuando cayó la primera gota de esa lluvia, empezó a cerrarse esa puerta. Y todo el mundo, excepto por la familia de Noé, quedaron fuera y no lograron entrar por esa puerta. Y si bien nosotros no estamos en este grupo que se llama el arca, no se va a hundir el arca, no obstante, no dejes de esforzarte por tener y poner en práctica lo que escuchas, porque Dios puede en un momento dado llevarte a otro lugar. Dios no busca espectadores, sino personas que insistan de entrar, porque la puerta está abierta, pero es para que tú entres. Entonces, la salvación no es para los desinteresados. Segundo, la vida cristiana no ha sido automatizada. ¿Okay? Esto es muy importante. El texto que tenemos es 2 de Pedro 1, 5 a 8. Fíjense lo que dice, porque este versículo, esta porción, hemos estado viendo los frutos del Espíritu, y la gente dice, el fruto del Espíritu es Gálatas. Es donde están los frutos del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza, ¿no? Pero recordemos que el fruto del Espíritu no es el fruto del Espíritu. ¿Cómo que no es el fruto del Espíritu? Es lo que dice el texto. El fruto del Espíritu
son las cualidades de Cristo transmitidas a través del Espíritu. Es el Cristo exaltado. Ahora Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él se comunica a nosotros y todas las cualidades, todas las virtudes de Cristo, que incluyen los frutos del Espíritu, se comunican como a través del Espíritu que ha venido a vivir dentro de nosotros. La versión del fruto del Espíritu de Pedro está en 2 de Pedro, que dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas virtudes son parte del fruto del Espíritu, parte de las cualidades de Cristo. Pero veamos cómo dice el hecho de que tenemos que poner diligencia, es decir, que antes de hablar de los frutos del Espíritu, de las cualidades de conocimiento, dominio propio, el amor, el afecto fraternal, lo primero que pone es poniendo toda diligencia. Y yo les voy a dar una ilustración bien sencilla, ¿ok? Ahí va. Y les voy a hacer una pregunta. Si les dice, vamos a decir, si a Ernesto Estrella le dice, riega el jardín, ¿no? ¿Qué es lo primero que Ernesto tiene que hacer? Ir por la... Yes, ma'am. Sí, señor. Ir por la... manguera. Ok, por la manguera, right? Entonces ya Ernesto saca la manguera y se pone así. Y Estrella le dice, oye, pues ya llevas ahí 10 minutos y no sale agua. ¿Por qué? Porque hay que conectar la manguera al grifo, ¿no? A la llave, ¿verdad? Entonces, conecta la manguera a la llave. Esa llave es Cristo, es la conexión con Cristo, ¿ok? Ahora, después se da cuenta Estrella que Ernesto lleva otros 10 minutos regando y que sale solamente un chorrito que está cayendo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Estrella le dice a Ernesto? Le va a decir, abre más la llave, ¿verdad? Y entonces le abre más la llave, va a salir el agua con más presión. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso precisamente es lo que es la diligencia. Es decir, que nosotros para poder tener fruto del Espíritu, no solamente es que pase por nosotros y que salga, sino que abramos la llave, esa es la diligencia, para que salga suficiente fruto. Porque de lo contrario, lo que va a hacer es que nuestras vidas van a ser chorritos del Espíritu. ¿Alguna vez han escuchado la frase pingüica? ¿Okay? Un jardinero que yo conocía, que teníamos en la congregación, venía y veía un arbolito que le salían unos frutitos así, dice, oh, esas son unas pingüicas. Es decir, frutos que realmente no valían la pena. ¿Por qué? Porque eran muy pocos, porque eran muy chicos, ¿no? Entonces el cristiano tiene que ser alguien que dé fruto abundante y que el fruto sea de buen tamaño. ¿Se dan cuenta? Es decir, es como una persona, cuando llega una persona a un lugar y quiere ser notado, se pone suficiente loción, ¿verdad? No sé si les ha pasado donde uno entra a un cuarto y dice, este cuate sí se echó el chorro, ¿no? Se echó toda la botella, ¿no? No le hace, si quiere tener ese efecto de que sea notado, no le hace como las mujeres que se ponen perfume así, ¿verdad? Porque son más prudentes. Si no digo eso, me meto en problemas. Entonces, vemos que es
perfume del Espíritu tiene que ser un chorro para ser percibido el aroma del fruto del Espíritu. Ahora, hablemos de las personas que no tienen diligencia. Y son 3 clases de personas, ¿ok? Y le vamos a llamar en este estudio los 3 chorritos, ¿ok? ¿Alguna vez han escuchado esa canción de Cricri? Había un chorrito que se hacía grandote, se hacía chiquito, estaba de mal humor porque pobre chorrito tenía calor, ¿no? ¿Ok? Bueno, los 3 chorritos. ¿Cuál es el primer chorrito? El primer chorrito es el perezoso. En Proverbios 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahora contrasta la hormiga con el perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre otra mano para poder dormir un poco más. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces ven acá el contraste. La hormiga no tiene capitán, pero se mueve por sí sola. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa. El perezoso se la pasa de un lado a otro y no se quiere levantar de la cama y piensa que todo le va a venir así como por arte de magia y al final se queda sin lo que necesita porque no se preparó, porque es perezoso. Esa es una persona que le falta diligencia. Y de hecho en Proverbios, Salomón lo traza en una forma cómica. Fíjense la figura que dice en Proverbios 26:15, dice, el perezoso mete su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Es decir, llega y dice, me voy a servir un taco. Ay, pero qué flojera llevarlo a la boca, ¿no? Eso es lo que Salomón describe acá. Es un flojonazo, quiere que todo le venga sin mover un dedo. Ahora, tenemos flojonazos en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestra propia comunidad de hispanos vienen 2 clases de personas. Vienen aquellas que quieren trabajar. Tú dame dónde trabajar y yo le voy a entrar y voy a trabajar bien y voy a trabajar consistente. Y hay otros que vienen solamente para recibir los goodies. Es lo que se llama en inglés a society of entitlement, que están acostumbrados a que les den todas las cosas. ¿Y ustedes saben por qué son tan caros? ¿Por qué son tan caros las cuentas en los hospitales? A mi esposa le hicieron un procedimiento hace como 3 meses. Y cuando llegó la cuenta, en un procedimiento que ni se había quedado la noche en el hospital, eran $125,000. $125,000. Aquí está la cuenta. ¿Cuánto? $125,000. ¿Ok? Cuando uno se pone a preguntar, ¿y por qué es que las compañías de seguro, es que esto, es que el otro, uno puede estar echándole la culpa a uno al otro? Y entonces yo me topo con el hermano del pastor. Y el hermano del pastor que trabaja en el hospital en intensive care, que le cuidado intensivo, terapia intensiva, me dice, el problema es que tenemos a toda una gente, una gran multitud de gente que nunca paga. Y como el gobierno no los puede forzar a pagar cuando se trata de lo médico, entonces tenemos que inflar los precios para los demás. Es decir, que nosotros pagamos la cuenta del flojo. Esa es la sociedad en la que vivimos. Entonces, de esos 3 chorritos, el primero es el perezoso. El segundo, que es un chorrito que no consigue mucho porque no es diligente, es el saltarín. El saltarín. Empieza todo, pero no termina nada. ¿Ok?
Madres, muy importante a sus hijos, enseñarles que si van a empezar algo, que lo terminen. ¿Ok? Es decir, en Marcos 4:16 dice, y estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Es decir, arranca bien con mucha energía, pero nunca son de larga carrera. Están llenos de nuevos proyectos, pero muy pocos terminados. Es decir, viven de los arrancones. Nunca terminan una carrera de largo plazo, sino que viven de los arrancones, de salidas en falso. Su flojera rebasa su entusiasmo. Es decir, primero están muy animados en comenzar algo, pero después, ay, qué flojera porque ya se puso más trabajoso y entonces ese entusiasmo comienza a bajar, comienza a subir la flojera y entonces no hay diligencia. Y ese es el segundo chorrito. Primer chorrito fue el perezoso, el flojo. Segundo chorrito fue el saltarín. Tercer chorrito, el que se da por vencido. No sé si alguna vez les tocó como hermanos, bueno, ustedes son hermanos atrás, no sé si alguna vez les tocó, pero es con ustedes entre hermanos o con un amigo luchar, tener lucha libre. Vamos a echarnos una lucha y está luchando y poniendo y te volteo y esto y el otro. Y al final uno dice, me doy, ¿no? Porque ya no puede, me doy por vencido. ¿Ok? Bueno, y así hacemos muchas veces que cuando se pone difícil nos damos por vencido y ya no seguimos adelante. Y esto es lo que Cristo indica en Lucas 14:28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Ok? Entonces, es una persona que comienza el proyecto, pero no lo calculó bien. No pensó todo el trabajo que iba a involucrar. Y por lo tanto, no puede terminar el proyecto. ¿Por qué? Porque no fue sabio en calcular lo que debe. Ahora, esta persona es diferente que el perezoso y el saltarín. Porque este chorrito, el que se da por vencido, no es flojo como el perezoso, no tiene descontento como el saltarín, simplemente que no ha desarrollado el músculo de la diligencia. Es decir, que la diligencia no solamente se trata de ser diligente, se trata de que en la misma diligencia tenemos que ir creciendo en fortaleza de diligencia. Como todo fruto del Espíritu, comienzo mi vida cristiana y el amor es así, y ya con el tiempo va creciendo el amor, el sacrificio va creciendo, también la diligencia a medida que vamos viniendo va creciendo. Y eso se los digo por biografía personal. A mí no me enseñaron a trabajar. No sé si sabían esto, pero mi esposa lo sabe. Yo había nacido en una familia que tenía buenos recursos y no había necesidad de trabajar. ¿Y saben lo que el Señor hizo? Y más, mi padre murió cuando tenía 11 años. No me enseñó a trabajar. Y lo que el Señor hizo, primero es ponerme a trabajar. Y empecé y aprendí a trabajar hasta que llegué al punto de ser director en una empresa y hacer buen producto y quedar bien y trabajar muchas horas. Y ahora ya aprendí esa disciplina. Es decir, la diligencia que estaba en mi vida era la diligencia no existía. Y fue creciendo por la gracia de Dios. De tal manera que muchas veces, ahora cuando yo vengo a trabajar, soy el primero en el trabajo. Me encanta llegar y abrir la iglesia. ¿Ok?
¿Por qué? Porque Dios nos va enseñando a crecer en diligencia, a ser más diligentes. Y entre más diligentes somos, más importantes son los proyectos que el Señor nos da. Cierro con la historia de Johnny Farías. Johnny Farías es una persona que sufrió en la República Dominicana, que sufrió un accidente y quedó quadripléjico. Es decir, que solamente podía mover, no podía mover nada de su cuerpo, solamente podía mover su cabeza, su cara. Pero él no quiso estar sin trabajar. Y lo que él hacía es que él utilizaba la computadora moviendo el mouse con un puntero que tenía, que lo sostenía con la boca. ¿Y qué es lo que logró hacer? Para esa iglesia, codificaba HTML y diseño de web, digitalizaba la edición de audio para convertir las grabaciones analógicas a formatos digitales, se encargaba de que fueran claros, hacía transcripción de sermones, pasaba horas transcribiendo los sermones hablados a texto, los pasaba a texto, que era un proceso minucioso de data entry, y hacía gestión de bases de datos y contenido, administraba la biblioteca digital de la iglesia, organizando cientos de sermones por fecha, tema, pasaje bíblico, asegurando que el púlpito en línea fuera fácil de buscar y accesible para una audiencia global. Eso es diligencia. Si Johnny Farías, que ya falleció y está con el Señor, fue capaz de hacer todo eso sin el uso de sus extremidades, eso nos muestra lo que Dios puede hacer con nosotros, que nos ha dado extremidades, que nos ha dado la vista, que nos ha dado la vida, que nos ha dado oportunidad de trabajo. Lo bueno es que si nosotros nos damos a Jesús, Él nos promete que Él poco a poco nos ha de hacer más y más diligentes. Espero que con el tiempo ninguno de ustedes sean esos 3 chorritos, sino que el fruto espiritual en ustedes sea abundante, sea un chorro, a gush, que muestra y que nunca, cuando entren a un lugar, van a permanecer como un cristiano anónimo, porque no pueden más que ser notados por los demás como una persona que es diferente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, qué rica es, cuán llena de sabiduría, y confesamos nuestra falta de diligencia, pero nos da gusto, Señor, de que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y que tú, Señor, comunicas esa diligencia que tú tuviste, que en solo 3 años de tu vida ministerial cambiaste el mundo. Ayúdanos, oh Dios, a no ser inconsistentes, sino a poder mostrar la diligencia a través del Espíritu, para que otros crean que tú nos has salvado y que tú nos has enviado a hablarles para dar un buen testimonio. Te pedimos esto en tu nombre.